usted abrir la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios justamente en el libro de Habacuc, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3, y dice de esta manera: la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? ¿Cuántos estamos con Habacuc? ¿Verdad que sí? Destrucción y violencia delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Eso es lo que dice la palabra. Hay un versículo más que no está ahí, el 4, dice: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. O sea que está bien clarito. En este pasaje que hemos leído, vemos que el profeta se queja y protesta delante de Dios. Y eso que no es Jeremías. A Jeremías se lo conoce por el profeta llorón. Pero este es un profeta protestón, por lo visto, ¿no? Porque se queja delante de Dios. ¿Pero por qué? Por las injusticias que ve a su alrededor. Muchas personas, y aún cristianas también, confrontan preguntas difíciles. ¿Por qué las cosas son como son? Quizás hasta nosotros mismos nos hemos preguntado alguna vez: ¿por qué las cosas son como son? ¿Dónde se encuentra Dios cuando el mundo lo ignora a Él y a sus principios? ¿Cuándo actúa Dios? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Cuántos entienden por qué Dios hace las cosas? ¿Verdad que a veces es difícil entender? Llegar a entender por qué Dios hace ciertas cosas. Entonces, Habacuc lucha contra estas preguntas y otras más en su penetrante profecía. Habacuc, su nombre significa abrazar. Era un ciudadano prominente y muy respetado en Jerusalén. Habacuc vivió en un tiempo de tiranía, contiendas, en que la gente justa fue severamente oprimida. Parecería que estamos viviendo nosotros en el tiempo de Habacuc. Exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Ahora, Habacuc es considerado un profeta menor. ¿Y por qué se lo considera un profeta menor? Porque sus mensajes son más cortos, y no porque sus mensajes carecen de importancia, porque son tan importantes las profecías de Habacuc y de todos los profetas menores, igual que de los profetas mayores. Lo que lo diferencia entre uno y otro es que los profetas mayores, sus mensajes son mucho más largos, y los profetas menores, sus mensajes son mucho más cortos. En la época que a Habacuc le tocó vivir, la gente pecaba abiertamente. Por eso dije, estamos viviendo en los tiempos de Habacuc, o Habacuc ahora está viviendo en los tiempos nuestros, ¿no? Como lo quisiéramos nosotros considerar. Y no solamente que la gente pecaba abiertamente y consideraba que estaba bien lo que estaba haciendo, ¿no? Sino también la idolatría se practicaba. Y muchísimo se practicaba, extensamente. Y en el día de hoy nosotros nos damos cuenta que la idolatría también se practica. Muchísimo. En todos lados usted va a ver, yo no sé si usted presta atención, pero me imagino que cuando usted está manejando o está caminando por el barrio de su casa o por otros, usted va a ver que siempre hay ahí una casa donde adivinan las manos. Se leen las manos. Y hay varias. Entonces, todo ese tipo de cosas, nosotros nos preguntamos: pero Dios mío, yo cuando paso por ahí, oro por la persona que está ahí adentro, pero que Dios destruya ese lugar, o sea, lo que está practicando. Pero la persona tiene que ser salva. La persona tiene que venir al conocimiento del Señor Jesús.
y en ignorancia esa persona está practicando algo contrario a lo que realmente Dios quiere que practique. Y así podríamos expresar muchísimas cosas más en cuanto a idolatría se refiere y cómo se practica. Ahora, Habacuc consideró las circunstancias de su nación y quedó perplejo. Esto me trae un poquitito a memoria Nehemías. ¿Ustedes se acuerdan Nehemías cuando fue a construir el templo? A edificar el templo que había sido derribado. ¿Qué es lo primero que hizo Nehemías? Orar por el pueblo y pedir e interceder, y él se puso delante de la presencia de Dios intercediendo y pidiendo por el pecado del pueblo, para que Dios sanara, para que Dios restituyera, para que Dios cambiara a ese pueblo y que el templo otra vez fuera reedificado. Y si seguimos leyendo el libro de Nehemías, nos vamos a dar cuenta que tuvo oposición hasta el final. Cómo se levantaban los enemigos para querer destruir la obra de Dios. Y exactamente sucede hoy también, ni más ni menos que lo que nosotros leemos en la palabra de Dios. Ahora parecía que los hechos presentaban problemas sin solución y Nehemías buscó esclarecimiento. Ahora, cuando yo necesito esclarecimiento, escucho bien la palabra esclarecimiento, ¿a quién me dirijo? ¿A quién me dirijo? Porque yo puedo ir a consultar una divina, yo puedo ir a consultar un brujo, yo puedo consultar el horóscopo, yo puedo consultar un montón de cosas, pero la cuestión es, ¿de ahí viene el esclarecimiento? Pero a diferencia de otros, a pesar de que Habacuc estaba viendo la idolatría que era extensivamente practicada, el pecado del pueblo y eso, él no menguó en su fe. Todo lo contrario, él se mantuvo firme en su fe. Y lo mismo le pasó a Nehemías y muchos otros también, ¿no? Entonces, Habacuc no se sumió en la amargura, sino que buscó a Dios para obtener respuesta. Él observó intensamente los pecados de Judá y deseaba saber por qué Dios no estaba haciendo nada al respecto. Ahora, yo me pregunté, no sé si usted, y viendo cómo se va moviendo esta sociedad, yo también me pregunté, Señor, ¿por qué no haces nada al respecto? Porque el pecado está en aumento, está en avance, y Dios con el pecado no son amigos, no quiere el pecado para nada. Entonces a veces uno dice, Señor, bueno, pero ¿por qué no exterminas el pecado? ¿Por qué no haces algo? Pero Dios no lo piensa como nosotros. Dios es paciente y aun cuando nosotros creemos que Dios no está obrando y está en silencio, Él sí está trabajando. Él sí está obrando. Y porque Él es justo y Él sabe cómo tiene que hacer las cosas, Él tiene esa misericordia y espera hasta el momento oportuno donde Él va a tener que juzgar. Ahora, yo soy impaciente, yo no sé usted, pero yo quisiera las cosas así. Y para colmo vivimos ahora en la época del microwave, todo rápido, todo acelerado, ¿no es cierto? Entonces queremos las respuestas rápidas. Dios le dice a Habacuc, cuando él le hizo esa pregunta, ¿por qué no hacía nada al respecto? Dios le contestó. Y Dios le dice a Habacuc que sí estaba haciendo algo. Él estaba levantando, escuche bien, porque ahora sí que a Dios no lo entiendo para nada. Mire lo que le contesta, que él estaba levantando babilonios, que era un pueblo contrario al pueblo de Dios, como instrumento de castigo contra Judá. ¡Wow! Ahora sí que no entiendo para nada cómo es Dios ni lo que Dios quiere hacer. Porque su pueblo, Él dio su vida por su pueblo, Él ama a su pueblo y ahora para corregirlo, imagínense a ustedes a quienes escogen, a los contrarios del pueblo de Dios. Para Habacuc, él pensó que el remedio era peor que el problema. Porque dijo, bueno, las cosas están mal.
La gente es idólatra, está viviendo en pecado. Y ahora Dios me dice a mí que escoge a los babilonios para poder corregir al pueblo de Judá. ¿Cómo es posible que Dios use una nación vil y malvada para juzgar a su propio pueblo? ¿Cuántas veces ustedes recibieron una palabra de inconversos que le hizo un clic y que le ayudó a la respuesta que usted necesitaba? Y usted dice, ¿pero cómo? ¿Me tuvo que hablar una persona inconversa? ¿No estaba el pueblo de Dios? ¿Dentro del pueblo de Dios no hay profetas? ¿Dentro del pueblo de Dios no hay personas con discernimiento? Pero sin embargo, Dios muchas veces usa a personas que todavía no le conocen a Él como su Salvador personal para bendecir nuestras vidas. Por eso que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, totalmente diferentes. Aunque a Habacuc no se le da la respuesta, digamos, que él estaba esperando al dilema, él de todas maneras se somete a la voluntad de Dios, y eso es lo interesante, ¿no? Y aguarda instrucciones adicionales. Veamos lo que dice el capítulo 2 de Habacuc, versículo 1. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Usted la ve en este versículo y se va a dar cuenta de algo que sobresale y que llama la atención y que a veces nosotros no lo entendemos. Yo no sé si usted se dio cuenta qué es. ¿Se dio cuenta lo que es? ¿No? Bueno, mire, preste atención porque el profeta dice, velaré para ver lo que se me dirá. Velaré para ver lo que se me dirá. Si se le iba a decir algo, ¿por qué dice que va a ver y no a oír? Porque él tenía que haber dicho, bueno, yo esperaré a oír o a escuchar lo que se me va a decir, pero no dijo eso. Dijo, esperaré a ver lo que se me va a decir. Toda palabra que nosotros oímos crea una imagen en nuestra mente. Por ejemplo, escuchen esto y usted se va a crear una imagen. Cuando yo tenía 2 años de edad, hace poquito, mi papá se encontraba en Argentina, qué incrédulos que son, porque se pusieron a reír. Mi papá se encontraba en Argentina y mi mamá y yo vivíamos con mis abuelos maternos. Mi abuelo había quedado ciego. A mi mamá y a sus hermanas les tocaba trabajar en las plantaciones de mi abuelo. Era lo único que ellos podían hacer porque Italia había quedado destruida después de la Segunda Guerra Mundial. No había trabajo. Entonces, como mi abuelo tenía plantaciones, lo que ellos hacían es que plantaban, supongamos, papas, tomates, zanahoria, lo que sea. Entonces, las mujeres, y entre ellas mi mamá, porque no tenían un hijo varón mayor, fue el último que nació y fue el que trajo problema a la familia, pero las mujeres sacaron adelante la casa. Entonces, ellas tenían que ir con carro y caballo, escuchen. No tenían automóvil. ¿Y dónde iban ellos? Ellos cargaban la mercadería y tenían que ir a otros pueblos y hacían como una especie de trueque. Daban papas y los otros le daban cebolla y así, ¿me está entendiendo? Ok. Entonces, la casa de mis abuelos estaba situada en el mismo terreno de las plantaciones. Eso era muy común, ¿no? Quizás ustedes lo llamarían rancho o algo así. Muy bien. Entonces, pero ahí pasaba una corriente de agua, ahí mismo. Y el agua era tan fría que ponían una botella, porque era agua natural, no era agua fabricada. Ponían una botella y el agua salía como de refrigerador, de fría. Esta
niña que ustedes ven aquí, mientras los adultos trabajaban, tomó un recipiente que encontró por ahí tirado. Ustedes saben, los niños de 2 años buscan, investigan, a ver qué encuentran, qué van a hacer. Y yo estaba solita. Entonces encontré un recipiente por ahí tirado, caminó hacia la corriente de agua y se inclinó para juntar agua en el recipiente. Cuando mi mamá me vio, por supuesto que se asustó. ¿Por qué? Porque sabemos que la cabeza es más pesada que el cuerpo. Y un poquitito más que uno se incline, ¿qué sucede? Se cae adentro del agua y la corriente lo puede arrastrar. Pregunta, ¿se hicieron la imagen en su mente? Vieron las plantaciones, vieron una casa allá, vieron la corriente de agua, vieron a una niña pequeña caminando, vieron todo. Y no se los mostré. ¿Se dan cuenta? ¿El oír? Ok. La fe no mira lo que ve, sino lo que no se ve. Eso lo sabemos. Y lo dice la Escritura, ¿verdad? Y la fe viene por el oír. Tienes que oír, pero el resultado es ver. Oímos, pero ¿cuál es el resultado de oír? El ver. O sea, ustedes oyeron la historia y se imaginaron, vieron la historia. Y eso es lo que estaba diciendo Habacuc, le estaba diciendo. Que voy a ver lo que va a suceder. O sea, si oyes vas a ver, porque eso es lo que el profeta Habacuc lo dice al revés. Yo voy a ver lo que tú me vas a decir. ¿Cuántos vimos lo que el Señor nos dijo? En un momento nosotros de devocional, o en un momento de desesperación, o en un momento donde nos encontramos a solas con Dios, el Señor nos dio una palabra. Y después vimos que esa palabra se hizo realidad en nuestras vidas. Ahora, esto que dijo Habacuc, entonces vería lo que Dios quería que él viera, y bueno, parece un juego de palabras, pero es una realidad. Ahora, la gente se pregunta, mucha gente se pregunta, y esto dentro del cuerpo de Cristo también, ¿por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué vamos a la iglesia? Es que es la única manera para vivir por fe. No hay otra manera de vivir por fe. ¿Por qué? Porque escuchamos la palabra de Dios. El único lugar donde podemos oír una palabra que nos traiga fe para ver lo que está haciendo y viendo en la iglesia. Habacuc, capítulo 3, versículo 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, escuche bien, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios ¿de quién? De mi salvación. Vemos la conclusión del profeta aquí. Habacuc dijo que aunque no haya, aunque falte, aunque cosas sean quitadas, con eso él igual se alegraría en Jehová. No era el problema, él se gozaría en el Dios de su salvación. No nos gozamos en Dios porque nos da las cosas, nos gozamos en Dios porque tenemos la salvación. Aunque los costos de la vida sigan subiendo, ¿ustedes notaron que están subiendo o no? No solamente la gasolina, usted vaya a comer a un restaurante y está más caro, comprar los productos y todo está más caro. Con todo eso, nosotros debemos de alegrarnos en el Señor. Y gozarnos en el Dios de nuestra salvación.
Si Dios nos ha sanado, quizás a algunos físicamente, a otros espiritualmente, a otros emocionalmente, pero llegó una sanidad a nuestras vidas. Llegó una sanidad. Todavía nosotros tenemos que seguir creyendo que Él es el que sana. Aunque no hayamos visto prosperidad que Dios nos ha prometido, y aunque sabemos nosotros que tenemos derecho a esa prosperidad, ¿por qué tenemos el derecho? ¿Porque somos buenos? No, porque Dios nos prometió. Y cuando hablamos de prosperidad no necesariamente estamos hablando de una cuenta bancaria, porque prosperidad pueden ser muchas cosas en la vida del cristiano. Por ejemplo, para mí es mucho más importante el ser próspera en salud que tener una cuenta bancaria, porque la cuenta bancaria no me compra la salud. Aunque tengamos que vivir de mes en mes y no haya ahorro en la cuenta, con todo eso necesitamos seguir creyendo en el Dios que prospera. Eso es lo que quiere decir el versículo que leímos ahora. Ellos estaban hablando de las vacas, ellos estaban hablando de otras cosas, que eran lo que ellos conocían en ese tiempo. Pero si nosotros nos transportamos al día de hoy, podemos decir que lo que ahí se estaba refiriendo es lo que nosotros estamos hablando en este momento. El libro de Habacuc sobresale de los demás libros y de los demás libros proféticos de la Biblia. Porque en vez de comenzar con una declaración profética, este libro, con una visión divina, comienza con una queja. Y por eso sobresale de los otros libros, porque es diferente el comienzo del libro. Ahora, Habacuc comienza quejándose, pero Habacuc no se estaba quejando de Dios. Ahí está la diferencia. Él se estaba quejando con Dios. ¿Sí entiende la palabra? Quejarse de Dios y quejarse con Dios. O sea, yo no estoy altercando con el Creador. No estoy yo objetando lo que Él está haciendo, pero yo sí voy al Creador para quejarme con Él por lo que yo estoy viendo. Él se estaba quejando con Dios y pidiéndole que le mostrase lo que él no podía ver. En el tercer capítulo de Habacuc, él dice que aunque las cosas se pusieran peor, él de todas maneras iba a gozar en el Señor. Y eso es algo que yo creo que muchos tenemos que aprender, ¿verdad? Que aunque vemos situaciones difíciles, igual nos vamos a gozar en el Señor. O sea, al Señor no lo vamos a dejar nunca de lado. O sea, tenemos que entender que Él es lo primero y es lo mejor que sucedió en nuestras vidas. La respuesta de Habacuc demostraba la alegría de saber que Dios no era indiferente ante la situación que se encontraba en su pueblo. Pero una de las frustraciones más grandes que tienen muchas personas es la diferencia que piensan que tienen Dios, que tiene Dios ante sus problemas. Por ejemplo, llegan a la iglesia, diezman, ofrendan, se esfuerzan por hacer lo aprendido, pero van a la calle y ven como otras personas que no van a la iglesia son prosperadas. Quizás seamos uno de nosotros, que podemos ver cómo nuestros vecinos son más prosperados que nosotros. Y ellos ni pisan la iglesia. Y preguntan, ¿para qué voy a la iglesia, Señor, si ellos prosperan y miran los problemas que yo tengo? Somos expertos en ver lo bueno que tiene otra gente, pero no debemos perder de vista que vivimos en un mundo de imagen. ¿O no es así? Basta que algo salga de moda, usted lo va a ver en la calle en todas las personas. Si hay una cartera que es de marca, todas las mujeres tenemos la cartera de marca, porque esa es la que está de moda. O sea, quiera o no, es una imagen.
No compramos otra, ¿por qué no compramos otra? Y no, porque todas tienen esa. Y entonces nosotras también queremos lo mismo. Habacuc afirma que a la larga esta injusticia no está desprovista de grandes consecuencias. Los que amontonan riqueza que no les pertenece y que no lo hacen de una manera justa y hasta han derramado sangre inocente, que lucran usando mano de obra barata sin considerar la calidad de los trabajadores. Los que destruyen el medio ambiente, hoy estamos hablando mucho de recycle, y se nos comunica mucho en la televisión a través de los noticieros y otros programas, de que no tenemos que usar las bolsitas de basura, que no tenemos las bolsitas de plástico, perdón, que no tenemos que tirarlas a la basura, menos tirarlas al agua, porque entonces ahora los peces tienen problemas, y etcétera, etcétera. Escuchamos todas esas cosas. Entonces, destruyen el medio ambiente, la tierra, la flora y la fauna, en su afán por poder obtener riquezas, tarde o temprano, serán víctimas de un apetito desmesurado. Mi pregunta es, si en los supermercados están diciendo que no podemos usar las bolsas de plástico porque dañan el medio ambiente, ¿cómo puede ser que si pagamos 10 centavos podemos usar las bolsas de plástico? Hay una contradicción, porque si eso daña el medio ambiente, ni pagando los 10 centavos tendríamos que usarla, ¿o no? Entonces con los 10 centavos sí se puede usar. No importa si los peces se mueren, no importa si se destruyen las cosas, porque ahora ya gratis no es. ¿Se dan cuenta cómo no hay justicia? En esta tierra no hay justicia. Nosotros debemos prosperar, debemos progresar, debemos tener éxito, pero nunca que nos cueste nuestra relación con Dios. Ni nuestra relación con nuestra familia, ni nuestra salud tampoco. Nunca lo que tenemos afuera debe ser más grande que el fundamento que tenemos dentro de nosotros mismos. Lo que hay fuera destruye el espíritu, en vez del espíritu sostener lo que hay fuera. Parece otro juego de palabras, ¿no? Pero todo lo que hay fuera destruye el espíritu, en vez del espíritu sostener lo que hay fuera. Dios escogió a un hombre conforme a su corazón, y ustedes saben quién es, porque la Biblia lo dice y ustedes lo leyeron. La razón por la que Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón es porque cuando Dios va a llamar a alguien para que le sirva, Dios sabe lo que esa persona va a tener que pasar. Porque servirle a Dios no es muy fácil, ¿eh? Se pasan muchas pruebas. Y aún la Escritura es bien sincero con nosotros y es bien clara, porque dice que nosotros vamos a ser refinados como el oro. O sea, todos somos oro, pero somos oro en bruto. Y cuando el Señor pone sus ojos sobre nosotros, entonces ahí el Señor comienza a refinar ese oro. Yo creo que si tendríamos, las joyerías tendrían oro en bruto, nadie compraría oro, porque no dice nada. Pero después cuando ese oro es refinado, que es quemado y es dado forma, y hacen tantas joyas preciosas que nuestros ojos se salen de la órbita, de ver tanta belleza, las cosas cambian. Entonces por eso el Señor nos dice a nosotros que vamos a ser refinados como el oro. ¿Por qué? Porque este oro que es impuro tiene que ser purificado para que lleve gloria a su nombre. Ahora, en el proceso de la purificación, en el proceso de pasar por fuego, no es sencillo ni es fácil. Porque muchas veces dan ganas de volverse para atrás. Y usted sabe lo que digo en volverse para atrás. Volvernos de donde venimos. Y no estoy hablando de país, ¿eh?
Estoy hablando de nuestra vieja naturaleza. Bueno, yo era más feliz antes, claro, era más feliz porque era ignorante a un montón de otras cosas que la palabra de Dios me aconsejaba. Ahora que yo veo la luz, porque la palabra de Dios me abrió los ojos, entonces vengo a ser en parte infeliz. Porque tengo más conocimiento, porque veo con más amplitud, porque entiendo más las cosas, porque las veo de una manera totalmente diferente. Dios sabía que a David sus hermanos lo iban a traicionar. Para Dios no era nada nuevo, quizás para David sí, porque tuvo que atravesar por eso, nunca se lo imaginó, pero Dios lo sabía. Su jefe Saúl quería matarlo. Sin embargo, David nunca quiso matar a Saúl. Él siempre lo consideraba el ungido de Jehová. ¡Qué experiencia!, ¿no? Después de haber sido su suegro, después de haber sido líder y ahora saber que lo está acosando porque lo quiere matar, por celos, por envidia, porque no era por nada bueno. Su esposa lo iba a traicionar. Ustedes se acuerdan cuando trajo el arca del pacto y cómo danzaba David de gozo, de alegría delante del arca del pacto. ¿Y qué fue lo que le dijo su esposa? Miren al rey. Porque si Dios dijo que lo iba a hacer rey, él lo haría rey. Y si le dañaba el corazón, entonces Dios tendría un rey con corazón dañado. Dios necesitaba a alguien suficientemente humilde para aceptar el proceso de la vida, que en medio de las dificultades su corazón no se dañara. Ahí está el secreto. Que en medio de las dificultades que nosotros estamos pasando, atravesando, que nuestro corazón no se dañe. Que podamos entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y cuando Dios mira a una persona y Él la llama, el Señor la sostiene, el Señor provee, el Señor la levanta, el Señor la cuida y el Señor le ayuda a seguir adelante. Pero para eso tenemos que trabajar mano a mano con Dios. David llegó a ser rey, alcanzó grandes victorias, y ustedes lo saben, y también grandes conquistas para Dios. David se crió solo, se crió con las ovejas. ¿Cuántos tienen ganas de criarse con animales? Y las ovejas, la verdad que no creo que olían muy bien. Había que amaestrarlas, ¿no es cierto? También. De la misma manera, aunque no lo creamos, lo que estamos pasando en el día de hoy es porque Dios nos está preparando. ¿Y preparando para qué? Para algo bueno, para algo mejor. No creamos que todo el mundo nos va a querer porque matamos a Goliat. Debemos que estar firmes en que Dios está preparando nuestro corazón y nuestro espíritu para que podamos sostener todas las cosas grandes que Él tiene para nosotros. No le servimos a un Dios que es indiferente. Todo lo que Dios nos pide es que miremos bien y que sepamos escoger qué es lo mejor, no lo que nosotros creamos que es lo mejor, porque yo muchas veces creí cosas que eran mejor para mi vida, pero cuando las puse en práctica me di cuenta que había tomado una equivocación, había tomado una decisión totalmente errónea. Porque uno siempre cree escoger lo mejor, ¿o no? ¿Quién va a escoger lo peor? Nadie.
Pero a pesar de que nosotros creemos que escogemos lo mejor, Dios siempre tiene lo mejor para nosotros y no necesariamente es lo que nosotros queremos. Dios le estaba diciendo al profeta Habacuc, abre bien los ojos. Y yo creo que Dios nos está diciendo eso a nosotros también hoy en día. Abre bien los ojos, mira bien, para que veas que en medio de la maldad, yo estoy levantando un pueblo que va a tener la victoria. ¿Cuántos quieren ver una iglesia en avivamiento? Todos la queremos ver. La iglesia somos nosotros. Nosotros nos tenemos que avivar. Y nosotros tiene que levantar, el Señor tiene que levantar un pueblo que va a declarar la victoria. En medio de toda crisis, lo único que nos puede sostener es nuestra fe. No hay otra. Hay una enfermedad, uno clama al Señor. Hay una necesidad económica, uno clama al Señor. Hay una necesidad familiar, uno clama al Señor. Hay necesidad de trabajo, uno clama al Señor. Es lo único que nos sostiene, porque si no haríamos con los demás, compraríamos un revólver y entonces entramos y ¡paf! Nos damos un tiro. ¿Cuántas personas han perdido su cuenta bancaria o han perdido un negocio y no pudieron sobrellevar esa situación? Y se han pegado un tiro. Yo conocí a una persona de esas. Uno no sabe cómo va a reaccionar en un momento difícil. Claro, esta persona no tenía al Señor como su salvador personal, él no tenía quizás de quién agarrarse, que esa es la diferencia, ¿no? Pero al perder todo su patrimonio o lo que él había elaborado, o había edificado, o había trabajado, o había acumulado, porque lo iba a disfrutar y por supuesto se lo iba a dejar como herencia a sus hijos, se perdió de la noche a la mañana. Y de la noche a la mañana él no pudo soportar esa situación y delante de su propia hija agarró un arma y se pegó un tiro. Ahora fíjense ustedes las consecuencias. Primero la devastación en la familia porque fue una muerte repentina de la noche a la mañana. Porque cuando uno está enfermo y el doctor le va avisando a uno se va haciendo un poquitito la idea de que un día algo va a pasar. Pero así de golpe, en frío, y delante de su hija. La hija tenía una edad como alrededor de unos 13 años, 13 o 14 años. Para ella fue un impacto horrible, doloroso, a tal punto, hermanos, que la chica se entregó a la drogadicción. Entró un espíritu depresivo en ella, no pudo soportar lo que vio, porque me imagino que debe ser feo, debe ser horrible. Y tuvo muchas consecuencias a medida que fue creciendo a través de esa experiencia tan dolorosa que le tocó ver y que le tocó también vivir. Entonces, por eso en medio de la crisis lo único que a nosotros nos puede sostener es la fe, la esperanza de saber de que Dios está con nosotros, está en nuestro problema, con el problema, sobre el problema, y que Él tiene una solución, pero que a nosotros nos falta encontrar esa ventana que está ahí al final del camino, que el Señor la puso para que nosotros la abramos y tengamos la respuesta para nuestras vidas. Yo quiero terminar con este ejemplo. Algunos decían que era un genio, otros que era sobrenatural. La realidad es que las notas mágicas que salían de su violín tenían un sonido diferente. Transpórtelo a la vida espiritual. Hay muchas personas que tienen una nota mágica en su vida, que suenan diferente a las demás. ¿Es verdad o no? ¿Te ha tocado estar al lado de personas así? Sí. Y dan ganas de sentarse y escuchar a esas personas de tanta sabiduría, de tanta experiencia, de su manera de contar las cosas.
y cómo salieron de ciertas situaciones. De este violín salían notas mágicas y sonaban de una manera diferente. Por eso nadie quería ver o quería perder la oportunidad de ver su espectáculo. Una noche, el escenario de un auditorio estaba repleto de admiradores, preparados para recibir al violinista. La orquesta entró y fue aplaudida. El director fue ovacionado. Pero cuando la figura de Paganini surgió, se les hace familiar ahora, ¿no? Triunfante, el público deliró. Paganini colocó su violín en el hombro y lo que sucedió a continuación es indescriptible. Blancas y negras, fusas y semifusas, corcheas y semicorcheas, son las notas, ¿no? Parecían tener alas y volar con el toque de aquellos dedos maravillosos. De repente, un sonido extraño interrumpió el ensueño del público asistente. Una de las cuerdas del violín de Paganini se había roto. ¿A quién se le rompió una cuerda? En la vida. El director paró, por supuesto. La orquesta se detuvo. El público se quedó en silencio, pero Paganini continuó tocando. ¿Se dan cuenta? Mirando su partitura como si nada hubiese ocurrido. Él continuó extrayendo sonidos deliciosos de un violín con problemas. ¿Cuántos tenemos problemas y podemos sonar de una manera deliciosa? El director y la orquesta admirados volvieron a tocar y el público se tranquilizó. De repente otro sonido perturbador atrajo la atención de los asistentes. ¿Qué estaba pasando esa noche? Otra cuerda del violín de Paganini se acababa de romper. 2. El director paró de nuevo y la orquesta se detuvo otra vez. Pero Paganini siguió con el concierto. Él no se dio por aludido. Sigue el concierto como si nada hubiese ocurrido, se olvidó de las dificultades y continuó arrancando sonidos imposibles de su violín de 2 cuerdas. El director y la orquesta, impresionados, volvieron a tocar. Pero el público no podía imaginar lo que iba a ocurrir a continuación. Todas las personas asombradas gritaron cuando la tercera cuerda del violín de Paganini se rompió. El director y la orquesta se detuvieron una vez más. Parece que no habían aprendido con las 2 cuerdas anteriores, que él seguía tocando igual. La respiración del público se podía escuchar, que pensó que el concierto había llegado a su final. Me imagino que muchos habrán pensado, bueno, aquí se me fue mi dinero, vine aquí, pagué, compré mi boleto y ahora lo único que vi son cuerdas rotas. Paganini siguió, como si fuera un contorsionista musical. Arrancó todos los sonidos posibles de la única cuerda que quedaba en el violín. Ninguna nota fue olvidada. El director embelesado se animó, la orquesta se motivó, el público pasó del silencio a la euforia, del pánico al delirio.
Paganini alcanzó la gloria, su nombre perdura a través del tiempo, porque él no es un violinista genial, es el símbolo del profesional que continúa adelante, aunque todo el mundo diga que es imposible. Cuando nuestras cuerdas se rompan, tenemos que hacer lo mismo que hizo Paganini. Sigamos adelante con fe. Los sueños y el triunfo están delante de nosotros. Y si paramos, nunca lo llegaremos a alcanzar. Una cuerda nos queda, un granito de mostaza, de fe. Eso nos ayuda a nosotros a seguir adelante. Qué tremendo ejemplo. Qué tremendo para transportarlo a nuestra vida espiritual. Él no se turbó, él sabía. Él conocía su capacidad. Sabía y conocía muy bien el instrumento que tenía en sus manos. Nosotros sabemos quién es nuestro Dios. Conocemos la capacidad que Él tiene y que esa capacidad nos la dio a nosotros también. Y que aunque tengamos un granito de fe chiquitito, eso nos va a ayudar a nosotros para seguir adelante siempre y cuando pongamos la confianza en Él. No importa cuántas cuerdas se han roto en nuestra vida, lo importante es que la última cuerda que nos quedó la sigamos tocando como si tuviéramos las otras también. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, te damos